Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de Dimash Kudaibergen con la canción SOS porque estuvo en China y la hizo. ¡Ay! Me muero muerta, como digo siempre. ¡Qué lindo! Ya está en el canal, pero fue una de mis primeras reacciones. Así que quiero ver si está todo igual, si hizo una versión nueva, no sé, si hubo algún cambio. Y aparte es una canción que siempre está vigente. Así que, sin tantas explicaciones, vamos a poner la hermosa bandera de Kazajistán. Vamos a ver qué nos transmite Dimash. Y nos vamos para allá después de la intro. Genial, acá estamos. A ver. Ay, qué hermoso. Bueno, sigue igual que al principio, con su interpretación soñada, poniendo aire al principio, porque él todo lo hace al servicio de la canción. Esa canción comienza diciendo un gran cuestionamiento. ¿Por qué vivo? ¿Por qué muero? ¿Por qué me río? ¿Por qué lloro? Él se pregunta eso y entonces lo hace con aire, con su voz intermedia. ¡Wow! Está hermoso, sigue elegante, precioso como siempre. Ay, Dios mío. Bueno, esto es lo que nos volaba la cabeza en aquel momento, porque en todo ese pedacito cambiaba de octavas y veíamos a saltar por arriba del piano a Dimash y decías, ¿cómo? Estaba en una partecita tan chiquita, iba saltando de una octava a otro. A mí nunca me importó en qué parte del piano estaba, a mí me importa lo que transmitía, qué era lo que decía. Este es el SOS, el pedido de ayuda de un terrestre en apuros. Y todo eso lo hizo con una voz un tanto aguda, un tanto aereada, con dudas. Pero de pronto, cuando dice, nunca tuve mis pies sobre la tierra, se va a los graves. Y ahí decís, pero ¿cómo se fue a los graves de esta manera? En una frase, porque de pronto está cantando en medios y salta de un momento a otro a los graves como si fuera otra persona. Y decíamos, ¿es una persona o son 5? No entendíamos nada y sigue siendo igual. Es impresionante. Porque nunca tuve mis pies sobre la tierra. Prefiero ser un pájaro. Y volaba. Entonces la voz la pone al servicio de la canción, porque era un pájaro y entonces ya no estaba en la tierra, estaba volando y se iba del grave de la tierra, se iba al agudo del pájaro. Y esas cosas a mí me encantaron. Me siento mal conmigo mismo, con aire. Graves. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Todo eso lo hizo con voz primero grave y después aireada. Una maravilla. No vamos a ir traduciendo todo porque si no vamos a tardar mucho. Le voy a dejar donde sí hice un análisis más riguroso por acá arribita. Así no los detengo tanto, ¿no? Pero es tremendo como pone al servicio la letra con su recurso vocal. Sigamos.
Desde arriba está diciendo. Por eso usa el soprano. Ahora está relatando. Al relatar, pone su voz de tenor, porque está relatando que confundió la vida con los dibujos animados. Ahí está, igual o mejor este hombre. Ese grito es voz mixta, como diríamos, es un rocker. Y decís, ¿cómo puede ser si recién era un soprano? Y recién era un tenor. Y llegó a unos graves que eran de barítono. Por Dios, este hombre nos volvía locos. Sí, 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 me sigo volviendo loca. Esta canción me parte la cabeza, me parte la cabeza. Y bueno, sí, sí, sí. Porque, ¿qué dijo? Que me atrae. Tengo los deseos de metamorfosis, huelo algo, ¿quién me atrae? Que me atrae desde lo alto, eso, desde lo alto. Y ahí es ese grito tan tremendo de voz mixta. Tremendo de voz mixta, Dios mío. ¿Quién pudiera? Hermoso, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a seguir viendo. ¡Ay, lo que es la puesta! Voz. Ay, lo tengo que frenar, no puede ser que me haga tantos cambios. Igual lo vamos a dejar para que se vea, aunque sea. Porque dijo, en la lotería, lo dijo hablado, del universo, del universo, la gran lotería del universo. Tengo que frenarlo más de lo que tendría que frenar, Dios mío. Sigamos. Todo soprano, melismas. Ay, unos melismas encima se pone así y baja la cabeza. Ay, es una cosa tan maravillosa lo que hace. Después de la noticia, no obtuve el número correcto. Dice que la lotería no obtuvo el número correcto. Soy malo en mi propia piel, desde arriba. Bueno, ahí no sé si llegamos. A ver. Ay, las dudas. Ay, le sigue saliendo perfecto el flip. Ay, me entusiasmé y quedé. El flip ese tan, tan, tan divino. Porque, claro, en Han, soy malo en mi propia piel y ahí es donde dice eso. Como no lo quiere, es como si lo tirara. Y al tirarlo, por eso es el flip, un coletazo a la vida. ¡Wow! ¡Qué bárbaro que es! Otra vez las dudas. Ay, con aire, Brady Boys. ¿Por qué yo vivo? ¿Por qué me muero? ¿Por qué me río? ¿Por qué yo lloro? Con aire, duda. Se enojó. Anda que arranque. Igual lo hizo ahí, con voz belting, seguro de sí mismo. ¿Y qué dijo? Porque creo que estoy captando ondas de otro mundo. Y ahí es como que se preparó para algo poderoso. Nunca tuve mis pies en el suelo. ¡Oh! ¡Mixta! Mixta. Soprano. Melisma. Ay, Dios mío, este hombre.
Ay, Dios mío, paré, no frené, no frené. Nunca tuve mis pies en el suelo. Si alguna vez fue más hermoso, si, más bello visto desde arriba, si alguna vez fue más hermoso. Y ahora va a decir algo, pero acaba de respirar, hizo... Está esperando para decir algo, algo. A ver. Dodo la font. Do. Con aire. No, sigue igual de brillante. Ay, qué genio sos, Dimash. Te queremos. Si alguna vez fue más hermosa, duerme el niño. Obviamente, ¿qué le podemos hacer? Yo aplaudo. Una maravilla. Eh, igual o mejor, se va superando, entonces cada vez es mejor este hombre, este chico, ay, Dios mío, qué maravilla, qué cosa más linda, no sé qué decir cuando pasa así. Yo me emociono porque veo que pasó el tiempo y él sigue cantando cada vez mejor. Una canción tan difícil porque de pronto uno empieza a cantar y te das cuenta de la dificultad cuando de pronto en una misma frase pasas de octavas y decís, wow, y todo por lo cual pasó él, ¿no? En su momento, ¿no? ¿Cómo va en una frase cambiar si estaba cantando en la tercera octava, no puede pasar en la misma frase a la octava, que siga la tercera? Porque no es lo normal, o sea, era rara la composición de la canción. Hay que decir que no era una canción de él, era una canción de una comedia musical de extraterrestres. Era así. Pero no importa, hay que cantarla, por Dios, y cantarla como la canta él. Es impresionante, no sé si alguien la va a superar en algún momento, yo creo que no, porque todos somos únicos, ¿no? Así que no es una cuestión de superar nada. Pero sí que la hizo súper famosa y no sé si todavía tiene la difusión que tendría que tener. Habría que pasarla por todos lados, habría que llevarla a todo el mundo. No puede ser que esta canción no se escuche en todos lados y que la conozca todo, que digas, eso es, y sepas quién es y de dónde viene, y que la radio no se escucha. Y tendría que escucharse como se escucha, qué sé yo, por decir algo, Tina Turner. Así. Pero bueno. Bueno, si te gustó mi reacción, aunque hoy me voy a poner otra vez los anteojos porque no veo nada. Así de mal estoy, sí, sí. Si tenés ganas de ayudar al canal, acá tienen todos mis links, como siempre. Eso obviamente no es obligación para nada, pero bueno, ayuda a que crezca el canal y bueno, eso. Pero sí, si podés, me podés ayudar con una suscripción. Eso sí me vendría muy bien para que crezca el número del canal y pueda seguir pasando cosas lindas, cosas que me pidan, cosas que me mandan como este link, que la verdad yo no sabía que había cantado esta canción hermosa en China. Y así puedo yo seguir haciendo este tipo de cosas que a mí me encantan tanto y me llenan el alma. Dicho esto, bueno, les mando un beso muy grande. Hagan un tuki, que si no pongo esto, algunos me retan. Y les mando todo mi cariño y todo mi amor. Los quiero. Hasta la próxima.